Buenas tardes, hermanos. En este día 2 de agosto vamos a estudiar la lección número 5. Se titula Los planes del Espíritu Santo, pero nuestro material de este trimestre es una iglesia viva y activa. Como ya han mencionado nuestros hermanos, la primera lección fue la promesa del Espíritu Santo. La segunda lección fue el poder del Espíritu Santo. La tercera lección, la persona del Espíritu Santo. Y la quinta, la plenitud del Espíritu Santo. Y los planes del Espíritu Santo, la quinta. Y la próxima semana, si Dios lo permite, los propósitos del Espíritu Santo. Y después se verán los temas en cuanto a la iglesia. Bien, vamos a iniciar con los planes del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 nos dice la palabra de Dios, el Señor le estaba dando una promesa a sus discípulos y dice que y me seréis testigos en Jerusalén y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así ha sido el plan de nuestro Dios. En el libro de los Hechos se habla de 3 tipos de bautismo. El bautismo de Juan, lo vemos en Juan 1:5. Si tienen su Biblia a la mano, mis hermanos, les invito a que abran el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice así es Hechos 1:5. Nos habla del bautismo de Juan. Dice así: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Mientras estuvieron aquí en la tierra, Juan el Bautista bautizaba con agua, pero ese bautismo era para el arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, 13:24 nos habla del bautismo de Juan. Hechos 13:24. ¿Lo tenemos? Dice así, Hechos 13:24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Entonces, vemos el bautismo de Juan, y este era un bautismo con agua. El único requisito para recibirlo era el arrepentimiento, y tenía un propósito de preparar a las personas para creer en Jesucristo. Este bautismo tuvo un carácter temporal. Hoy en día ya no podemos decir te bautizo con el bautismo de Juan el Bautista. No, ahorita ya cesó, ya no podemos decir que se esté practicando este bautismo de Juan el Bautista. Bien, el siguiente es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Han escuchado ustedes esto? El bautismo del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 1:5 veíamos que el Señor Jesucristo dijo, una vez más, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor en San Juan 14 nos habla de la promesa del Espíritu Santo, que iba a venir un consolador, sí, pero también aquí se le estaba hablando de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, este bautismo es el medio por el cual la persona que cree en Cristo Jesús y lo recibe con su Señor, entra a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, capítulo 12,
versículo 13. Primera carta a los Corintios, versículo 12, versículo 13. Y hay un hermano que decía que este versículo tiene que ser también aprendido de memoria, como Juan 3:16, como Juan 5:24, como muchos más. En nuestra mente tiene que estar de memoria este versículo. Primera de Corintios 12:13. Dice así: porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Todos, no algunos, no dice, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Aquí se nos habla que a todos se nos dio de ese espíritu. Nosotros, en el momento que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, en ese momento somos bautizados del Espíritu Santo. Preguntaba un hermano, ¿y qué sentimos cuando le recibimos? ¿Qué sintió usted, hermano, cuando recibió el Espíritu Santo? Si le preguntamos a un carismático, ¿qué nos va a decir? No, pues yo hablé en lenguas, yo hice esto, hubo gozo y salen las emociones. Pero ¿saben qué? No sentimos nada. Solamente hay una paz, una tranquilidad en nuestro ser cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Cristo carga nuestros pecados en Él. Y por eso nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Y más adelantito lo vamos a ver como cuando el etíope le dice a Felipe, pues aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en ese momento fue bautizado el etíope. Más adelante lo veremos. Entonces, este bautismo, mis hermanos, ocurre una sola vez. No varias veces, no. Este bautismo ocurre una sola vez. El bautismo del Espíritu Santo. Y otros lo confunden con la llenura del Espíritu Santo que ya se vio hace 8 días, pero no voy a entrar a ese tema. El siguiente bautismo es el bautismo del cristiano con agua. Creo que sí lo conocemos todos, ¿verdad? Lo vemos en Hechos 8:36, rápidamente, cuando fue bautizado el etíope. Dice así, Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este bautismo representa nuestra identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Aquí tenemos el bautisterio. Y aquí varios de ustedes, varios hermanos se han bautizado y han obedecido este mandato. El que es bautizado tiene la responsabilidad de andar en una vida nueva, ¿verdad? El que es bautizado tiene la responsabilidad de andar en una vida nueva. Como dice Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado, mis hermanos? Solamente el único requisito es recibir y creer de todo corazón en el Señor Jesucristo. Este es el único requisito. Bien, entonces continuemos. Los planes del Espíritu Santo. Dios desde la eternidad tiene un plan para sus criaturas. ¿Lo creen? Dios tiene un plan para nosotros, mis hermanos.
Que nosotros no lo queramos escuchar, nos hagamos de la vista gorda, es diferente. Pero Dios tiene un plan para nosotros. En Efesios 1:11, puede buscar su Biblia si la tiene en la mano, por favor. Les invito a que busquen Efesios 1:11. Dice así la palabra de Dios: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Su Hijo Jesucristo siguió a la perfección este plan. Recordamos cuando nuestro Señor Jesucristo se fue al monte a orar y Él dice a sus discípulos: acompáñenme, vamos a orar. Y se llevó a sus 3 discípulos, ¿verdad? A Juan, a Pedro y a Jacobo. Y les dice: ustedes quédense acá y yo me voy más adelante. Y se fue el Señor a orar. Y el Señor fue y oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, se sujeta al Padre y le dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, si en tus planes es que yo muera en la cruz, está bien. Pero si he de pasar esa copa, también. Pero el Señor aceptó morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Su Hijo Jesucristo siguió a la perfección este plan. Obedeció. También el Espíritu Santo fue enviado por el Padre para continuar ese plan. En esta lección, Dios usa una gran persecución en Hechos 8:1 para llevar a cabo sus planes. Veamos. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? De Esteban. El contexto nos está hablando que Esteban fue apedreado cuando él estuvo predicando su palabra. Esteban era uno de los 7 diáconos, elección de los 7 diáconos. Y de esos diáconos también estaba, más adelante vamos a ver, Felipe. Pero Esteban tenía un gran propósito para la vida de Esteban, mis hermanos. Yo me pongo a ver la vida de Esteban y digo: ¿cómo es de que lo eligieron? Salió, obedeció, predicó. Y en poco tiempo fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Pero ese era el propósito de Esteban. Lo cumplió, predicó y se fue muy pronto a la presencia de su Señor. Y ahí estaba Saulo, que vamos a ver también un poquito la vida de Saulo. Pero vemos que Pedro, Esteban y Felipe y Pablo desempeñan un papel importante en el libro de los Hechos. Por su participación en los eventos que llevaron a la difusión de la fe cristiana más allá del mundo judío, la predicación de Esteban y su martirio parecen haber tenido una profunda influencia sobre Saulo de Tarso. Porque ahí estaba Saulo, estaba viendo cómo le estaban apedreando. Esteban mismo era un judío de habla griega y uno de los 7 diáconos que vemos en Hechos 6:3-6. Hechos cuenta que un grupo de judíos extranjeros vivía en Jerusalén, en el versículo 9, y entró en disputa con Esteban por su predicación de Jesús. Y por esa disputa tuvo que predicar Esteban, y en esa predicación narra la historia desde Génesis
hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, todo narra todo el Antiguo Testamento y la vida de Jesús. Veamos el ministerio de Felipe. Lo vemos en Hechos 8:5 al 40. Pero también vemos el ministerio de Felipe a los samaritanos. Felipe, uno de los 7 hombres nombrados para ayudar, ¿a quién? A los apóstoles. Los hebreos decían, ¿saben qué? Miren, se están descuidando a las viudas y elijamos a algunos hombres que nos ayuden. Y rápidamente veamos Hechos 6:1 al 5. Les invito por favor que abran sus Biblias en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 3, dice la palabra de Dios: buscad pues, hermanos, búsquenlos, no van a llegar, son tímidos, les da pena, no quiero, no puedo. Hay que buscarlos y animarlos, motivarlos, pero a veces caemos en una mala motivación, ¿verdad? Ay, para que no se desanime mi hermanito, le doy este ministerio. Para que mi hermano, le doy este. No, cuidado, mucho cuidado. A veces caemos en el amiguismo, en el compadrismo, dicen por ahí. Pero no debe ser así. Debemos de ser bíblicos. Debemos de buscar a hermanos de entre vosotros, no allá afuera, no, de aquí mismo, de acá de la iglesia. Varones, número 1, de buen testimonio. Tiene que tener buen testimonio, pero es que tiene dinero el hermano, tiene buen coche. No estoy en contra que tengan dinero, que tengan coche, no, pero tiene que tener buen testimonio. Como dicen por ahí, ¿verdad? Que no tenga cola que le pisen. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuántos requisitos se le pide a un diácono? Aunque Pablo escribe en Timoteo más, pero aquí vemos en la transición de la iglesia en Hechos, que sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Aquí tres requisitos para que les encarguemos este trabajo. Veamos otro ministerio de Felipe el evangelista. Versículo 5.
Hechos 8:5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Hechos 8:5. Pero los que fueron esparcidos, 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. Ya vimos en el 8:1 que en la persecución los discípulos se quedaron en Jerusalén, pero los demás dice que todos salieron y predicaban la palabra de Dios, y el número crecía. Pero interesante que se predica la palabra, ¿en dónde? Samaria. ¿Y Samaria qué ciudad era? Era una mezcla entre judíos y gentiles. Era una mezcla que los judíos ni podían pasar en ese pueblo, en esa ciudad. No, le daban vuelta a la ciudad porque no se llevaban entre ellos. Pero ¿qué les mandó el Señor? ¿Cuáles fueron los planes? Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y Esteban llega a Samaria. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe hacía milagros, pero era por medio de Dios. Él hacía esos milagros, esas señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En cuál ciudad? En la ciudad de Samaria. Cuando ahí no se llevaban bien los judíos, no había buena amistad, tenían no tenían una buena relación. Y sin embargo, el Señor dice, también quiero que prediquen mi palabra en Samaria. Y obedecieron, lo hicieron. Ahí mismo en Samaria había un hombre llamado Simón. En esa ciudad vivía Simón, que ejercía la magia y engañaba a la gente de Samaria. A causa de su magia, habilidad para ejercer control sobre la naturaleza o las personas por medio de un poder demoníaco. Este hombre practicaba la brujería, la hechicería, y era conocido como llamado el gran poder. Hechos 8:10 dice así. Versículo 9. Hechos 8:9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Se bautizaban hombres y mujeres. También Felipe, conocido como un gran misionero. Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Qué hubiera pensado Felipe? Mira, tú estás aquí predicando, evangelizando, sí, pero mira, quiero que vayas al desierto. Pero
Señor, le voy a predicar a las piedras. ¿Quieres que me vayan a decir? No hay nadie. Él hubiera dicho, pero ¿tú quieres que vaya? Sí, ve. Bueno, él no puso peros. Él obedeció. Otra característica de Felipe: es evangelista también, predicador, obediente a la palabra de Dios. Este ángel le manda: mira, ve allá a esa ciudad y por ahí te vas a encontrar a alguien. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿Para qué había venido este hombre? Para adorar a Dios. Desde África a Jerusalén. Para adorar a Dios venía este etíope. No era cerca, hermanos. No era cerca el camino de África a Jerusalén. Eran muchos kilómetros para viajar, para adorar a Dios. ¿Cuántas veces ponemos pretextos? Oye, es a ver una conferencia aquí. Oye, a ver acá. ¿Dónde? No. Ay, tan lejos. Ay. Este etíope venía a adorar a Dios con un corazón sincero. Estaba buscando de Dios. Versículo 28. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, y interesante para empezar una conversación, ¿verdad? Y Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y dice Felipe: pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? O sea, yo quisiera saber más, quisiera que me enseñaran. Imagínense. Así como el etíope, así hay mucha gente que tiene hambre de la palabra de Dios, tiene sed, tiene deseos de escuchar la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? A veces no hay quien la comparta, a veces no hay quien le enseñe o no hay quien le guíe para compartir la palabra de Dios. Y este hombre, Felipe, predica en Samaria. Versículo 13, Simón creyó. Versículo 26 al 31, Felipe le predica al etíope. Felipe fue obediente al Señor. Una aplicación de la vida de Felipe. Seamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Eso es a diario. A diario. Así como un coche, hermanos, así como un coche, cuando usted va y llega, cuando usted llega a la gasolinería, a veces ya no pedimos tanque lleno, ¿verdad? No, a veces 5 litros, 10 litros, pero cuando aprovechamos, ahorita que está un poco baja la gasolina, tanque lleno, ¿verdad? Tanque lleno. Cuando tenemos el coche lleno, mis hermanos, andamos de aquí para allá. Se acaba la gasolina del coche, ¿el coche sigue funcionando? Ya no arranca, ya no funciona. Así es nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu a diario. ¿Cómo? Hace 8 días nuestro hermano Ricardo nos compartió la llenura del Espíritu Santo y nos dijo cómo depender del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo como Felipe. Prediquemos el Evangelio.
Aprovechemos la oportunidad en estos momentos. Seamos obedientes a la voz de Dios, mis hermanos. Bien, otro personaje más y con este vamos a concluir. Dice la palabra de Dios en Hechos 8:1. Pueden buscar o me pueden escuchar. Dice así la palabra de Dios, Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Ya dijimos en la muerte de quién, ¿verdad? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:1. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba ¿a dónde? A la cárcel. Saulo persiguió a la iglesia. Hechos 9, más adelantito lo vamos a ver, pero veamos un contraste de Pablo, capítulo 8, cómo era antes, perseguía a los cristianos, y después un gran cambio, Hechos 9. La ejecución de Esteban fue seguida de una gran persecución y encarcelamiento de cristianos, Hechos 8:1-3. Dirigido por un fariseo llamado Saulo de Tarso, Saulo continuó persiguiendo a los cristianos hasta que se convirtió al cristianismo y cambió su nombre a Pablo. Hechos 9:1-22. Hechos 9:15-16. El Señor le dijo: Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios llama a Pablo también. Dios llama a Abraham, Dios llama a Moisés, Dios llama a Josué. Dios le está llamando a usted, hermano, hermana. Dios les está llamando a su servicio. Felipe obedeció a Dios siguiendo su dirección. Pablo no fue rebelde a la visión celestial, sino que siguió humildemente la dicción del Espíritu Santo. Hechos 16:6-10. Pregunta, mis hermanos: ¿has sido bautizado por el Espíritu Santo? ¿Tú has sido bautizado por el Espíritu Santo, hermano? ¿Cuándo fue eso? ¿Te acuerdas? A veces hay hermanos, y yo les felicito, que no se olvidan ese día especial, ¿verdad? Que desde ahí festejan sus cumpleaños de conocer al Señor. Qué hermoso. Pero otros, yo, la verdad, si me dice qué fecha, qué día, no. Pero sí, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo. ¿Has sido bautizado en agua, hermano? ¿Tú ya te bautizaste en agua? ¿Cuánto esperó el etíope para ser bautizado? Si estudiamos el libro de Hechos, vemos que dice que ahí luego les predicaban y luego pedían el bautismo en agua. Era pronto, 1 día, 2 días, 3 días. Hoy en día, si le preguntamos: oye, joven, ¿ya te bautizaste? No, todavía no. ¿Por qué? Creo que no es el tiempo. Creo que no, todavía no. Entonces, no han aceptado a Cristo como su Salvador, no han creído. ¿Cuándo fue eso, hermano? Cuando tú te bautizaste. Qué hermoso momento, ¿verdad? Cuando nosotros llegamos a las aguas. ¿Sabes para qué fuiste escogido por el Señor, hermano? Hermana, joven, niño. ¿Sabes por qué Dios te escogió desde tu niñez, desde tu juventud? ¿Sabes para qué o por qué? Dios tiene planes en nuestras vidas, hermanos. Pregunta: ¿vives conforme al plan que Dios ha trazado para tu vida? O como algunos jóvenes dicen: pues es mi vida, deja vivir mi vida como yo quiera. ¿Será acaso cierto, hermanos?
Concluimos con esto y con esta reflexión de Primera de Pedro, hermanos. Que nuestro deseo sea no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Una vez más, que nuestro deseo sea no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hace 8 días se vio el estudio de que seamos llenos del Espíritu Santo. Andemos en el Espíritu y no andemos en la carne.